Y bien, estamos con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, que ha venido a la reunión de ministros de Defensa de UNASUR, que se ha celebrado el día de hoy en Lima. Él es economista, es además magíster en políticas públicas, ha sido viceministro del propio presidente Santos cuando el presidente era ministro de Defensa, ha sido secretario de la presidencia, en fin, tiene toda una trayectoria pública en Colombia. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, el interés que hay acá es el de conocer cómo fue la famosa captura de Alfonso Cano, que era el número 1 de las FARC, ¿no es cierto? Que en buena cuenta descabeza, una vez más diríamos, a las FARC. Pero cuéntenos, ¿cómo fue el operativo? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, primero, hacer un reconocimiento a los soldados y a los policías de Colombia, porque se sacrifican aún todos los días y ese sacrificio le está reportando al pueblo colombiano una mejor situación de la que hemos tenido por décadas. Esta es una operación que se concibe desde hace un buen tiempo. Cano vivía en la parte alta de la cordillera central en Colombia, en el sur del departamento del Tolima. Allí pasó décadas enteras a sus anchas. Desde hace unos 4 años se decide... ¿Pero es una zona inaccesible, de difícil ingreso? ¿O por, de gran altura. De gran altura. Es decir, eso queda en una cordillera muy, muy alta, entonces es relativamente inhabitada, inhóspita, de un clima muy fuerte, pero sobre todo con poco acceso del resto de las personas. Ya. Entonces allí vivió por un buen tiempo. Ya. Hace unos años se diseñó una operación que precisamente llevó las Fuerzas Armadas a esas alturas y fueron cubriendo estos espacios. Este individuo fue perdiendo la seguridad y la comodidad que tenía en esa área por décadas. Tuvo que salir de ahí. Ya. Y ahí comienza un gran trabajo de inteligencia, que lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo. Incluso hace 3 meses se realiza una operación que estuvo a punto de ser exitosa y pasa el tiempo, se vuelve a localizar, la inteligencia... En esa operación fue que murieron, me parece, 4 militares, ¿no? No, propiamente en esa. ¿En otra? En otra, sí. Ya. En esta operación, básicamente, este individuo logró huir y se encontraron algunas de sus pertenencias en un campamento que tenía. Y allí la inteligencia vuelve y lo detecta. Lo detecta con distintos tipos de fuentes, con distintos tipos de información. Eso le iba a preguntar, porque cuando usted habla de inteligencia, resulta que a veces lo que tienen es una inteligencia aérea, ¿no? Una inteligencia electrónica. ¿Qué tipo de inteligencia es la que manejan? Recuerde que la inteligencia es como un rompecabezas que recibe muchas fuentes de información, muchas alternativas, y al final los analistas pegan estas piezas del rompecabezas y usted tiene una imagen, una foto. Eso es en el fondo lo que pasó. Hay múltiples caminos, múltiples formas, incluyendo información desde adentro, incluyendo distintas alternativas que aún no viene al caso detallar. Pero lo cierto es que se le detecta y allí se decide hacer una operación con unidades especiales, con el empleo de helicópteros, se llega a una zona absolutamente inaccesible. Duramos unos 15 días verificando la certeza de que se encontraba en esa área. Una vez estuvimos seguros, se toma la decisión con el presidente de la República de ir adelante. Y pues esta operación da, al final del día viernes, comienza a las 8:30 de la mañana, termina algo así como 12 horas después con la muerte en la operación militar de este individuo, el cabecilla histórico de las FARC, el número 1. El hombre que había sido preparado por los fundadores de esa organización para que en efecto tomara ese papel. Pero yo lo que he leído es que fue ubicado por medio de un radar. Y eso es lo que no entiendo, cómo un radar puede ubicar a una persona determinada, a un individuo. A esta hora hay múltiples versiones, que un radar, pues, que una cosa, que alguien de adentro, que alguien de su seguridad, que pudo ser algún otro mecanismo, en fin. Yo lo que le puedo decir es que esto es como un rompecabezas. Hay múltiples fuentes que lo llevan a usted a precisar y a poder llegar hasta donde se llegó. Pero la certeza era absoluta de que estaba ahí. Sí, cuando ya se les decide lanzar la Y ahí ese lugar lo bombardearon, pero él salió ileso de ese bombardeo, creo, ¿no? Se bombardeó el área, ¿Ya? el individuo sale ileso.
el sitio donde estaba queda bastante averiado. En esa primera fase de la operación caen 2 individuos de su seguridad muy cercanos y son capturados 4. Ya. Uno de ellos, su jefe de seguridad por casi una década. Y finalmente lo encuentran y hay un enfrentamiento Se encuentra, se da la operación militar ya en la noche y allí cae. Ya. Ahora, se ha capturado, creo, mucho material también, ¿no? Computadoras, cosas de ese tipo. Mucho material. Muy afortunadamente la colaboración con la justicia, con la Fiscalía General de la Nación ha sido muy efectiva. La Fiscalía inmediatamente ingresa al lugar, toma todo lo que allí se encuentra. Allí se encuentra armamento, se encuentra dinero en efectivo, en distintas monedas, además de moneda colombiana. Se encuentran computadores, distintos mecanismos que seguramente van a servir para judicializar lo que allí se encontró. Para nosotros lo importante es esto que significa. Reitero, la operación es espectacular y merecen todo el reconocimiento los soldados y policías de Colombia, pero es importante que se dimensione cómo se le llega a el número 1, al intocable, al que tenía todas las capacidades para dirigir esta organización. Eso debe ser una señal para la reflexión. Claro. Lo que nosotros quisiéramos que suceda es que las personas que están en estas organizaciones entiendan que ese tipo de actividad, el uso del terrorismo, del narcotráfico, no lleva a ningún lado. Este hombre duró más de 30 años en esa organización y lo único que dejó fue muerte, sangre, dolor y tragedia en Colombia. No dejó nada más. Así es. ¿Qué sentido tiene que otras personas estén en eso? Seguramente no tiene ningún sentido. Porque fíjese que Colombia es una democracia muy dinámica. Allá se elige desde los concejales de los pequeños municipios hasta el presidente de la República, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes a la Cámara, en fin. Y se elige gente de todas las tendencias, de izquierda, de centro, de derecha. Incluso en la alcaldía de Bogotá consistentemente han venido ganando personas de una línea de izquierda muy sólida, muy fuerte, y esa es la democracia. Así es. Y esa es la oportunidad que tienen para transformar con ideas lo que se considere. Pero si es con terrorismo, con narcotráfico, con secuestro, con todo tipo de crímenes, pues van a tener que enfrentar a las fuerzas armadas de Colombia y al pueblo colombiano. Sí, pues ahora el secretariado, es decir, la cúpula, claro, él era el jefe, hay varios de la cúpula que ya han muerto, y algunos de ellos abatidos, pero todavía quedan 2 o 3, ¿no? O se recompone, me imagino, la cúpula. ¿Usted cree que esto realmente los va a desalentar o van a seguir adelante? Pues allá hay unas personas muy radicales, eso hay que decirlo, y hay unas personas que llevan engañando por décadas a otras personas. No perder de vista que esta gente se lucra del narcotráfico. Sí, pues. Y lucrarse del narcotráfico hace que sus incentivos, además de su radicalismo, pues les impida pensar de otra manera. Pero a pesar de eso, uno sí quisiera que esto sirva para la reflexión, para la desmovilización y para que encuentren un camino distinto, sobre todo los más jóvenes. Todos esos muchachos que están ahí deberían pensar en salir en desbandada. ¿Todavía quedarán cuántos? ¿8.000 personas en las FARC? Los números son raros porque son difíciles, es muy difícil de... Y ellos tienen estructuras armadas y estructuras de apoyo y bueno, son organizaciones complejas que además tienen sus reemplazos. En fin, lo que nos parece es que esta es una organización que se ha venido degradando en su capacidad, que no puede llegar a ser exitosa en lo que alguna vez aspiró, que hablaban de esto de toma del poder y cosas de ese estilo, que se ha convertido en muy buena parte en una organización muy ligada al narcotráfico. Entonces, el gran tema es la lucha contra el narcotráfico, en realidad también, ¿no? Bueno, y en esto Colombia ha dado pasos importantes porque tienen niveles importantes de incautación de cocaína, de insumos químicos, en fin, de reducción de áreas. Ustedes hacen erradicación, el otro día estaba viendo que han erradicado 90.000 hectáreas el año pasado o algo parecido, es decir, una cantidad de... pero logran avances, digamos, ¿ustedes creen que el narcotráfico, la producción de cocaína, se está reduciendo en Colombia? Nosotros creemos que sí hay unos avances importantes. Por eso nos interesa tanto cooperar con el resto de la región, con los países vecinos, con Centroamérica. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, donde
el ambiente le es hostil, se mueve y trata de buscar espacios donde el ambiente le sea más favorable. Así es. Y la única forma de contener esto es con una voluntad decidida de cooperación entre los países, entre los estados, para de esa manera ir cerrándole los espacios y afectando este tipo de actividad. Claro, a veces nosotros lo sentimos, el famoso efecto globo, ¿no? En Colombia aprietan y acá se incrementa el área sembrada y el narcotráfico. ¿Deberíamos colaborar el Perú con Colombia en este asunto? ¿En qué nivel está la colaboración en la lucha contra el narcotráfico o no la hay? En los últimos años la colaboración Perú-Colombia ha sido importantísima. Es decir, de compartir información, de tener encuentros permanentes, de intercambiar incluso oficiales de un lado y de otro para que precisamente colaboren. En esta visita he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Defensa del Perú y precisamente hablamos que este es un tema que debe continuar y que debemos hacer todo lo posible por profundizar estos esfuerzos. En nuestra estrategia, por supuesto, la cooperación es clave, pero también el esfuerzo de utilizar otras herramientas distintas a la fuerza y a la presión, que de alguna manera implican la presencia de los estados en esas zonas, de llevar política social, de que llegue la justicia, en fin, yo creo que esa es la lógica que debe imperar en estos casos. En Colombia, la Fuerza Armada también está involucrada en la lucha contra el narcotráfico. Sí. No solamente contra las FARC, sino contra el narcotráfico como tal también. Así es, en el caso nuestro, el Ministerio de Defensa no solo tiene a las fuerzas militares, es decir, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, sino también tiene a la Policía Nacional. Ah, está dentro del Ministerio de Defensa. Está dentro del Ministerio de Defensa. Ya. Pero las fuerzas militares también tienen un papel de contribución de manera significativa a la lucha contra el narcotráfico. Porque eso es algo que en el Perú recién se está definiendo, ¿no? Porque tuvimos una mala experiencia de corrupción, sobre todo en una época, ¿no? Es decir, se corrompieron muy fácilmente las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Ese problema no hay en Colombia? Donde hay narcotráfico siempre hay riesgo de corrupción. Claro. Por eso en Colombia se han ido elevando los mecanismos de, si se quiere, de vigilancia. A través de los años se han ido depurando las Fuerzas Armadas, se va sacando gente y hay mecanismos ya administrativos que usan mucho los comandantes y que estamos muy interesados, que es trasladar la gente relativamente rápido de ciertas áreas, hacer inspecciones, hacer visitas, hacer contrainteligencia. Claro. La contrainteligencia es importante en todo esto, porque el poder corruptor del narcotráfico precisamente es una de sus grandes fortalezas. Claro, así es. Y por eso es necesario trabajar de esta manera. Bien, ministro, le agradezco mucho su tiempo y su participación en la Hora N. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Vamos a una pausa y regresamos.